En este marco aparece el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Este tratado fue pensado inicialmente y así se aprobó primero que todo en una directiva de Bruselas, entiendo que hacia el año 2006, se le daba el nombre de un acuerdo de asociación, un eufemismo, una palabra que utilizada para el ocultamiento, porque se suponía que estos acuerdos no tenían como eje fundamental o columna vertebral las cláusulas comerciales, sino que por el contrario habían unos procesos de diálogo político, había unos procesos de cooperación, había unos procesos de atender las asimetrías y por supuesto había un compromiso de la Unión Europea en garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores en América Latina. A final de cuentas, cuando las cosas se han complicado y cuando la crisis capitalista ha arreciado y ha golpeado al mundo entero y sobre todo al primer mundo, porque esta es la primera crisis que no tiene como motor de desarrollo o motor de eclosión al tercer mundo, sino al primero, entonces la careta de los acuerdos de asociación fue arrojada. Ya no se habla de diálogo político, de cooperación, de derechos humanos, sino que simplemente en estos acuerdos quedó el componente comercial y por lo tanto estos acuerdos de asociación devinieron en tratados de libre comercio bajo el mismo formato que se hizo inicialmente con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. De tal manera entonces que hoy las multinacionales europeas, por supuesto aupadas por los gobiernos de toda esta derecha que ha venido entronizándose en Europa, porque lamentablemente este es un continente que ha ido virando políticamente a la derecha. Estos tratados los han negociado las multinacionales, ni siquiera los propios gobiernos y mucho menos los pueblos europeos. Yo creo que el pueblo europeo sufre las consecuencias también de un modelo neoliberal que le ha arrebatado sus conquistas históricas, sus derechos, los derechos del Estado de Bienestar, y que hoy lo que observamos por todas partes con las políticas de recorte y ajuste es que cada día los ricos europeos quieren monopolizar mucho más la riqueza, pero los trabajadores y pobres europeos están siendo afectados terriblemente por las medidas de recorte y los planes de ajuste que en estos países están dando. Por eso nuestra lucha es para desenmascarar esta hipocresía de la Unión Europea, de toda esta burguesía de Europa, que bajo el fementido argumento de un acuerdo de asociación simplemente promueve tratados de libre comercio que son nefastos en nuestros países. Primero, porque niegan el derecho de los trabajadores. Segundo, porque no hay forma de instaurar estas explotaciones comerciales si no es sobre la base de barrer los derechos del trabajo, dado a que estamos ante una nueva edición del desarrollo de la ley de buscar la máxima plusvalía y la máxima ganancia. Es el cumplimiento de la ley de buscar cómo se equilibra la tasa decreciente del capital y por supuesto para eso necesitan las materias primas y los mercados y los recursos del tercer mundo y mucho más si estos se obtienen de manera casi gratuita con unas formas laborales que son prácticamente rayadas en una esclavitud moderna. En este sentido, nuestra lucha en América Latina no solo es contra los Estados Unidos, sino también contra la Unión Europea, y estas potencias han resuelto repartirse el continente. Hoy las multinacionales de Europa son grandes inversoras en sectores estratégicos de la economía latinoamericana. Ha habido una retoma y una recolonización. Curiosamente, en el momento en que estamos celebrando en Colombia y en muchos países de América Latina los 200 años de nuestra revolución de independencia, lo que observamos con angustia y con preocupación es que al cabo de 200 años estamos siendo sometidos a unas formas de recolonización y control peores que las que existían en la época de los imperios coloniales. Se tomaron las materias primas estratégicas, el petróleo, el carbón, los minerales, las comunicaciones, el sistema bancario, los transportes, las aguas, los acueductos, las distribuciones de energía eléctrica. Se tomaron las grandes empresas de salud, de tal manera que los renglones claves de la economía hoy están en manos de multinacionales, y todo lo que se haga para favorecerlas en los tratados de libre comercio no es siquiera un favorecimiento a los pueblos y a las naciones, sino un favorecimiento que ellos mismos pactan entre sí para ahorrarse costos y por supuesto aumentar sus ganancias.
Esa es nuestra lucha y en ese sentido participamos en la cuarta cumbre alternativa que se está celebrando en Madrid, paralelamente a la cumbre de los jefes de Estado que debe celebrarse el próximo 18 y donde de manera protocolaria se supone que se van a firmar o se va a firmar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia y Perú, aunque curiosamente ya se inventaron que esta firma es solo una rúbrica. Primero porque el tratado ni siquiera ha sido traducido a los 27 idiomas de los 27 países que componen la Unión Europea. Segundo, porque el tratado no ha sido aprobado todavía por los gobiernos, ni mucho menos por el Parlamento Europeo, ni por los parlamentos de Perú o de Colombia. Y tercero, porque cada día en nuestro país son más amplias las voces, incluidos sectores de la producción, sectores que nada tienen que ver con los trabajadores, pero que al verse afectados por estas políticas realmente han entablado acciones de movilización y protesta contra unos tratados que definitivamente reeditan las peores épocas de la dominación con que Europa mantuvo su imperio colonial hace más de 300 años. Muchas gracias. Bueno, no sé si quedó muy largo eso, así está bien la nota. No, está bien. Sí. Bueno.